Queridos hermanos y hermanas, miembros del Colegio Médico, señores dirigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes en este día en que recordamos a Daniel Alcides Carrión, a quien recuerdo porque fui profesor de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, y la vida de Carrión me interesó mucho por todo ese profundo sentido de inmolación, no por simplemente hacer un acto solamente científico ni solamente, podríamos decir, clínico, sino porque el país estaba sufriendo y él, teniendo el instrumento de la medicina, podía conseguir investigar esta enfermedad en lo más profundo de su propio ser y a la vez poder hacer posible un mínimo de conocimiento que pudiera solucionar las cosas. Es una ciencia al servicio de la humanidad y al servicio del Perú. Por eso quisiera, a partir de aquí, como reflexión, recordar que esta dimensión humana que tenemos los peruanos nos viene de una manera de traducir la humanidad en gestos muy similares a lo que es el misterio de la fe cristiana que inundó este país. Hay una especie de raíz cristiana de nuestra cultura que se une también a la raíz cultural diversificada que tienen nuestras regiones, en donde por muchas razones existió una relación con la naturaleza dócil, capaz de introducirse en el complejo mundo andino y costeño y selvático para comprenderlo por medio de la simpatía honda con el dolor, las dificultades, los sufrimientos. Es interesante que las reacciones ante acontecimientos tan fuertes como fueron los fenómenos del Niño, que implicaron inclusive religiosidades que pensaban que sacrificando mujeres podía calmarse la ira del dios Viracocha, fueron poco a poco comprendidas de otra manera, reconociendo las ventajas que podía tener aprovechar el agua para canalizarla y así más bien entender la situación adversa como una situación que podría más bien servir para el progreso, para la solución de los problemas, y así las culturas ligadas a Chavín de Huántar generaron los acueductos. La medicina tiene algo que ver con eso. La medicina se experimenta siempre en adversidad y se necesita una actitud de entrega profunda y de sintonizar con los complejos mundos del sufrimiento humano para poder entender cómo hacer para solucionar las cosas. Y entonces están unidos sentimiento profundo de solidaridad e inteligencia despierta y viva, sabiduría para encontrar soluciones. Una vez un médico amigo, y eso es una de las cosas que tenemos todos de ventaja para poder hablarle a los médicos, hemos tenido contacto con médicos, me dijo: nosotros ponemos los remedios, no, Dios es el que cura. Es una manera de decir, sabemos que también los médicos curan, pero en cierto modo este Dios que se compadece y siente desde el corazón la historia y la vida de los humanos, ese Dios que nos hizo por su palabra, sabe los trastornos de la palabra más profunda cuando lo creado por ella sufre y tiene problemas. En ese sentido, la sintonía enorme que los médicos tienen con la gente es como aquellos que, anunciando la palabra, pues sentimos que debemos saberla decir para no destruir o para no entusiasmar demasiado. Jesús, por eso, además de maestro, también era taumaturgo. Era una manera de ser médico. Inclusive tenemos ese bellísimo pasaje de Jesús en donde se encuentra con el sordo mudo y tocas con su mano la saliva
y la introduce en las orejas, ¿no? Y en la boca, y lo hace hablar. En ese texto Jesús nos muestra claramente que si no hay una dimensión sanadora del ser anunciador de la palabra, del ser sacerdote o del ser religioso, entonces nuestra religión pierde el sentido más hondo de la solidaridad. Mucho más en este momento tan difícil de pandemia, en donde siempre se corre el riesgo de contagiarse. Muchos de ustedes han sido mucho más que nosotros como sacerdotes, que nos hemos cuidado un poco más, yo particularmente, en razón de la responsabilidad que tengo. Sin embargo, ustedes se han arriesgado vivamente y estamos todos tremendamente cuestionados, interpelados y animados por la hondura de su entrega, porque siguen el mismo camino de las personas que han marcado definitivamente nuestro país con su generosidad. En una misa dije que teníamos más santos que los que tuvimos en el siglo XVI y XVII. Y eso es verdad. Pero son santos, como dice el Papa Francisco, de la puerta de al lado. Son médicos de cabecera, son enfermeros generosos, como decía una chica, por vocación. Decía ella, yo no me puedo ir, sé que me puedo enfermar, pero le decía a la reportera, es mi vocación, señorita. ¿Qué otra salida tengo? Es mi vocación. Por eso, al reunirse ustedes esta vez para recordar las bases hondas de la medicina peruana, vuelvan a Carrión, sigan ese ejemplo, pero no solamente ese ejemplo, sigan ese espíritu, que empalma mucho con el Espíritu de Dios. Mi objetivo ahorita no es que ustedes todos sean católicos o cristianos. Mi objetivo es que nosotros valoremos espiritualmente, hondamente, lo que hacemos. Y ustedes puedan valorar lo que ustedes hacen, que es un aporte indesmayable para la vida de nuestro pueblo. Por eso hoy día, en estas pocas palabras, les quiero expresar la cercanía de la Iglesia hacia ustedes, la bendición hacia todo lo que han hecho, todo lo que han hecho los que han muerto, todo lo que han hecho los que siguen vivos y todo el camino que queda por recorrer para tener un país saludable, benéfico, capaz de vivir con plenitud y a sus anchas la alegría de ser peruanos y de ser humanos. Y les pido, eso sí, que formemos iniciativas de las más grandes posibles, como Resucita Perú. Hagamos vasos comunicantes para ponernos de acuerdo en cómo cambiar y cómo mejorar. Todavía hay mucha división, todavía hay mucha ambición, todavía la medicina sirve a muy grandes intereses, todavía estamos muy egoístas en la concepción que tenemos de la sanidad o de la salud como una separación entre clínicas y hospitales. Todavía nos basta imaginar, nos necesitamos imaginar, todavía es necesario imaginar una forma de medicina muy difundida en el corazón de cada barrio, como han sido las asistencias públicas a los dispensarios en otro momento. De tal manera que desinflemos un sistema demasiado grande que en realidad nos hace crear una serie de separaciones y de obstáculos muy grandes para conseguir un mínimo de salud. Como decía Vallejo, señor ministro de Salud, nunca la salud fue tan mortal. Pues hagamos posible que esa salud pueda vivificar a las personas, creando sistemas nuevos, y haciendo posible que todos, que somos un poco aquellos que se tiraron contra el Hijo de Dios y lo mataron, también los que podamos de alguna manera heredar el reino, porque podemos cambiar. Y es lo que nos pide el Papa en su última encíclica. Todos somos un poco buenos y un poco malos,
pero todos tenemos capacidad de cambiar para ser mejores. Y para eso necesitamos encontrarnos, dialogar, superar dificultades, aprender juntos. Que ese camino los llene a ustedes de vida como médicos y nos ayuden a caminar a todos también. Y gracias por haberme dado muchas veces en momentos muy difíciles la salud también a mi persona. Que Dios los bendiga y el Señor los ampare siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Daniel Alcides Carrión. Vivan ustedes los médicos de nuestro país. Amén.